Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar del mundo que estés sentado y que lo estés mirando naturalmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Cabana. Oye, muchachos, hoy día me trasladé a Florida. No les voy a decir dónde estoy. Yo estoy en el sur de Florida porque vine a conversar con Ricardo Israel, máster y doctor en ciencia política de la Universidad de Essex, licenciado de Derecho de la Universidad de Barcelona, abogado de la Universidad de Chile, ex candidato presidencial de Chile, o para ser candidato, y autor del libro En Defensa de Israel, una obra que busca desmentir las grandes mentiras que rodean al Estado judío y que nos invitan a mirar más allá de los titulares, hacia la historia, la identidad y la ética que sostienen a Israel en medio de su guerra más compleja desde 1948. Y antes de darle la palabra a Ricardo, me gustaría partir con diciendo, ¿qué pasa, estimados amigos, si pudieras mirar a Israel no solo como un país en guerra, sino como el corazón vivo de una historia que lleva más de 3.000 años defendiendo la vida, la justicia y la libertad? Para que cuando nos escuches en las noticias, no veas solo el conflicto, sino el eco de un pueblo que se niega a rendirse, que sigue construyendo futuro, incluso en medio de la oscuridad. Y ahora le doy la bienvenida a Ricardo Israel. Vamos a conversar de este libro. Muchísimas gracias por estar en Un Café con Cabana. Muchas gracias por la invitación. A tu Bueno, disposición. la verdad es que es muy entretenido conversar contigo y vamos a hablar de este libro En Defensa de Israel, las 8 batallas que libra hoy en lo militar, en la diplomática, en la informativa, en la moral y en la del alma. Vamos a hacer no como un Israel político, sino que es un acto de humanidad, de memoria y de conciencia. Ricardo, la razón del libro de desmentir dos grandes mentiras, eh, ¿qué te llevó a escribir este libro ahora y por qué consideras que el 7 de octubre marca un punto de inflexión histórico? Eh, por lo siguiente, en lo personal, me sentí impresionado y conmovido por lo que ocurrió el 7 de octubre, además que era el día de mi cumpleaños. Fue tal la explicación de por qué Israel no puede perder una guerra. Es curioso. Han habido al menos 8 guerras en el Medio Oriente. Israel no ha iniciado ninguna, quizás solo la de 1956, pero las ha ganado todas. Pero ha perdido siempre la paz. La pregunta es ¿por qué? Y una explicación tenemos en lo que allí ocurrió. No fue una guerra más de Gaza, lo que se inició como un combate, uno más, entre Israel y los palestinos, o entre Israel y Hamás, para ser preciso, esta es la quinta vez que se enfrentan militarmente desde que tomó el poder violentamente. Hay que recordar cómo se inició todo esto. Se inició cuando Hamás tomó el poder y el primer acto es un acto, el mismo que ha reaparecido después del cese del fuego, un acto criminal contra otros palestinos. Fueron cientos aquellos palestinos que mataron, que estaban como funcionarios de la autoridad palestina, que era el poder legítimo en aquel entonces, que propuso y dio escasa resistencia. Y segundo, se inició por una invasión que demuestra por qué Israel no puede perder ninguna guerra. En ese día hubo la mayor cantidad de judíos muertos desde el Holocausto. Y hay que recordar que nosotros, el pueblo judío, siendo el 0,2% de la población mundial, todavía nos recuperamos la población que éramos antes del Holocausto, el año 39. ¿Qué me conmovió? Me conmovió eso y lo que vendría después, como la serpiente abandonó el nido y hubo un acto de antisemitismo a través de todo el mundo. Eso me motivó, porque surgieron mentiras tales como que Israel era un invento colonial, cuando, como lo demuestro en el libro, es la nación, Estado-nación más antiguo del mundo. 3.000 y tantos años de vida continua. Mismo idioma, misma religión, mismas autoridades. Nunca ha habido un Estado independiente desde el Israel que fue destruido por los romanos hasta el día de hoy.
nunca. Y si no se ha creado otra mentira el Estado palestino, los judíos son el pueblo originario del Medio Oriente, de ese lugar. Se olvida que por algo se llaman árabes. Son 21 estados y sin embargo todos surgieron de un origen común. La expansión del Islam desde las arenas de lo que hoy día es Arabia Saudita, la Meca, al resto del mundo. Conquistaron el norte de África, el Medio Oriente y buena parte del mundo entonces conocido. Hay un Islam que no quiere tener buena relación con el resto. Hay un Islam muy pacífico, el religioso, pero está el Islam político. No solo se ha enfrentado a los judíos, se ha enfrentado a el cristianismo. Hay que recordar todas las cruzadas. A veces ha sido agresor, a veces ha sido agredido. Llegó con sus mercaderes hasta China. Hoy día tienen problemas los huiyires con la dictadura china. Enfrentó otra gran civilización, la India. Cuando se creó el Estado de Israel, se hace lo que los británicos y después las Naciones Unidas adoptaron, una división basada en censos, y aquí hubo censos no solo de los británicos, sino también antes del Imperio Otomano. Los islámicos tuvieron 400 años con lo que hoy día es Turquía. Y en ese caso, hubo una división. De la India británica nacen la India hindú y la India musulmana, Pakistán. Así como Gaza y Cisjordania, Judea y Samaria hasta 1948, así está señalada en la Biblia. Ese territorio ha tenido por Cachemira 3 guerras, y en la tercera, esos 1000 kilómetros que separaban la Pakistán oriental del Pakistán occidental, da origen a un nuevo país, Bangladesh. Irlanda, dividida entre católicos y protestantes. Fue la última guerra de religión en Europa. Terminó solo el año 98 también, por una mediación de la potencia indispensable que ahora volvió a hacerlo con Trump, Estados Unidos. Exacto. Y hay 2 Irlandas, la República Católica y Ulster, Irlanda del Norte, parte del Reino Unido y de Gran Bretaña, separado entre católicos y protestantes. A Israel se le negó el derecho a defenderse, después se le negó el derecho a ganar la guerra. Pero en este proceso, que también está lleno de mentiras, que uno trata de desmentir en el libro, es mentira que hay un genocidio, es un delito muy preciso y muy particular. Por eso las acusaciones que se presentaron, Sudáfrica, Chile y otros, no han procedido ni pueden proceder, porque es exactamente, no puede haber genocidio cuando la población supuestamente afectada aumenta en vez de disminuir. También la proporcionalidad no es hacer lo mismo que te hicieron a ti, no es el ojo por ojo, sino el diente por diente. Los requisitos es todas esas situaciones. Aprovecho de desmentirlo porque durante mi vida profesional estuve muy dedicado a estos temas. Por ejemplo, a mí me tocó presidir una de las comisiones importantes de la Asociación Mundial de Ciencia Política, que es la de Fuerzas Armadas y Sociedad. Uno habla de estos temas porque se ha dedicado su vida entera a estudiarlo o comentarlo o publicar sobre estos temas, pero todo este conjunto de temas me llevaron a escribir, y fue fácil hacerlo porque salió un libro gordo de 400 y tantas páginas. ¿Por qué? Porque estaba dedicada a la guerra, pero como sabemos la guerra se prolongó y no ha terminado del todo. ¿Y qué ocurrió? Que mientras me dedicaba a estos temas, de tratar de explicar lo que no aparece en las noticias y los antecedentes históricos, hubo un elemento que fue que me dediqué a llenar el tiempo hablando de los antecedentes históricos. Y lo cerré después de un triunfo espectacular de Israel, que fue en la guerra de los 12 días, que al igual que la guerra de los 6 días, Israel la liquidó antes que se iniciara. La gente piensa que esto lo hizo Estados Unidos, que evidentemente colaboró con aviones y con bombas que nadie más posee, pero que evidentemente pudo entrar y salir sin problemas, creando la llamada doctrina Trump de entrada y salida. Y eso lo hizo, ¿por qué? Porque Israel ya había destruido todas las defensas aéreas de
de Irán. Entraron y salieron. Y Irán, además, fue una guerra, como tú decías, que es la más difícil desde la de independencia. ¿Por qué? Fue una guerra en 8 frentes. Vamos a En hablar 8 justamente frentes. de eso. En 7 frentes, y ganó los 7 bélicos y perdió, como a todos nos consta, una vez más en la guerra de la propaganda y de la imagen. Ha aumentado y corregido por algo que me impresionó por haber tenido lugar en Estados Unidos. No tanto porque afectó a los judíos cuando más seguros se sentían. Fíjate, las grandes tragedias le ha ocurrido al pueblo judío cuando muy seguros se sentían. Exacto. Alemania, no solo Alemania, España, los judíos sefaradíes, mi apellido Israel viene de aquellos judíos que no quisieron renunciar a su religión y terminaron en el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque al ser una religión inferior le pagaban un impuesto personal a, a los otomanos, y por eso terminaron allí. Pero los sefaradíes, en todas sinagogas sefaradíes, yo soy mitad sefaradí, mitad ashkenazi, en todas juran hasta el día de hoy un canto de lealtad a España, un país profundamente antisemita, sin judíos, pero si tú lo miras, conservaron el idioma. Mis abuelos llegaron hablando el ladino y murieron hablando el ladino. Conservaron los cánticos, la comida, conservaron todo de un lugar donde habían sido felices. Así que no me sorprende lo que ocurrió en las universidades. Sí me sorprende que lo violenta que fue desde Alemania, que no había ocurrido lo que pasó en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, que judíos, por el hecho de serlo o parecerlo, fueron atacados estudiantes y profesores, en bibliotecas, en salas de clase, en sus residencias. Como tú y yo sabemos, en Chile hay frecuentes, al igual que en Europa, en toda América Latina, tomas de universidades. Sí. Muchas veces mis clases fueron interrumpidas no a mí, sino los lugares donde enseñaba por las tomas de universidades. Pero no recuerdo una sola ocasión donde me haya sentido inseguro, porque lo que ocurrió en las universidades norteamericanas no había pasado desde Alemania en la década del 30. Y ahora entro al tema que le da el subtítulo al libro. El subtítulo al libro se llama En defensa de Israel. Exacto. Y el subtítulo dice La guerra en 7 frentes, pero fueron 8, y cómo el futuro es una alianza con antiguos enemigos, los países árabes sunitas. Hoy día, yo me resisto a hablar de un cambio histórico en el Medio Oriente después de la primavera árabe y otro. Aquí el primer, la persona más importante en la reaparición del Estado de Israel es David Ben Gurión. No era religioso, era un gran tradicionalista, orgulloso de ser judío, y sin embargo, él decía que para ser realista en el Medio Oriente había que creer en el milagro. Y lo dijo después de haber triunfado en esa guerra que nadie pensó que iba a triunfar Israel, cuando al día siguiente de su creación, en vez de crear el Estado palestino, fue invadido por 5 países árabes, los vecinos. Y Israel triunfó en esa guerra. Tanto para que tú veas que es difícil volver a guerrear después de un cese del fuego. Cuando se habla de la frontera de Israel, se reconoce una frontera que no está en ningún tratado. La de la guerra de 1900, la del cese del fuego de 1949, la que dejó la guerra, como se sigue reconociendo la división entre las Coreas. Te cuento todo esto porque Israel triunfó en esa guerra en 7 frentes. Mira la dificultad de enfrentar una guerra de este tipo cuando Estados Unidos tuvo que retirarse con la cola entre las piernas después de haber triunfado fácilmente contra Saddam Hussein. Se tuvo que retirar de Irak. Salió en forma humillante de Afganistán después de 20 años y de entregándole el poder a los mismos que se los había quitado. Israel destroza a Hezbollah. Le da al Líbano la posibilidad de recuperar su independencia. En Siria no sabemos lo que va a pasar,
pero Irán no pudo llegar en ayuda del régimen, como tampoco Hezbollah, la dictadura de la familia Assad. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones. Ni esos 7 frentes, 8 frentes, 7 frentes fueron creados por Irán para apoyarlo, para que pudiera hacer tranquilo su programa atómico. Y se equivocó en dos cosas: que pensó que Estados Unidos no iba a intervenir e intervino, y nunca pensó que Israel iba a luchar y simultáneamente en todos estos frentes. Entonces todas estas cosas me llevaron a escribir el libro por otro tema, por la reaparición del antisemitismo. Como te digo, mi experiencia personal fue buena, pero creo que las comunidades judías todavía no se han adaptado a algo que va a empeorar en vez de mejorar. Los ¿Me permites antisemitas no algo? se van a quedar tranquilos. Y a mí, ¿qué me ha impresionado? A mí nunca me gustó la actitud de la comunidad judía eh, en relación al creciente antisemitismo en Chile, y terminamos por primera vez en la historia, desgraciadamente, con un antisemita asumido y orgulloso de serlo. Algo que no empezó ahora en la presidencia, sino que toda No. su carrera, incluyendo la experiencia que yo conocí como profesor de la Universidad de Chile, la experiencia de él como dirigente estudiantil. Y en Estados Unidos no veo, y basta ver lo que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York con su política, una reacción de la comunidad. Y si eso pasa en Estados Unidos, porque yo siempre presentaba a la comunidad en Estados Unidos como un ejemplo, y se me cayó al suelo porque esperaba mucho más de ella. Y yo siempre decía que nadie va a hacer por los judíos lo que los judíos no hagan por ellos. Y hoy día es el gobierno el que está haciendo más que la comunidad judía, sobre todo en relación a las universidades, donde tenía toda la razón, tanto que tú ves que todas, salvo una, por la cual están en negociación, llevados a los tribunales, han tenido que reconocer que el gobierno tenía razón, y Harvard tarde o temprano lo van a hacer. Hoy día hablan con vergüenza de la época en que Harvard fue pro-nazi y racista. Tanto que hay una expresión que se usa hasta el día de hoy, el negrito Harvard. Mostraban al estudiante o al profesor. Hoy día no hay duda alguna que pasaron por esa experiencia y felizmente la superaron. Y van a tener que reconocer en tribunales que todo lo que argumentaba el gobierno sobre lo que ocurrió de persecución a los judíos por ser judíos, y no importa cuántos judíos muestren hoy día, porque hay muchos profesores judíos en la universidad, nada cambia el hecho de cómo las autoridades cohonestaron esa violencia antisemita que se dio a su interior. Y mientras antes lo reconozcan, mejor para todos. Oye, dame ahí, de muchas de las cosas que estuviste conversando ahora, te quería preguntar, ¿qué papel crees que juega Irán en este rediseño político del Medio Oriente, hablando de 2026 adelante? Hoy día existe esta prometedora alianza entre Israel y los países árabes sunitas por Irán. Hay una fecha de inicio para esto, cuando Barack Obama se retira del Medio Oriente por algo que hoy día es claro para todos, para concentrarse donde realmente está su adversario, en el Oriente. Hoy día estamos viviendo, y todo esto que no se entiende que está haciendo Estados Unidos y Trump es por una razón. Se está definiendo el campo de cuál va a ser la superpotencia en el siglo XXI. Y sabemos lo que China está haciendo, porque Estados Unidos le hizo exactamente lo mismo, paso por paso, metro por metro, al Imperio Británico para destronarlo hace un siglo. Ahora, ¿qué ocurre en el Medio Oriente? Cuando se retiran, todos recordamos que cuando Obama estableció su administración una línea roja que no podría cruzar en la guerra civil de Siria, que era el uso de bombas químicas contra su propia población. Y los Assad lo hicieron como lo hizo Saddam. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos no cumple con su amenaza ni interviene, se retira.
Al día siguiente llega Putin, que entre paréntesis tuvo una muy buena relación con Israel. A pesar de haber estado en bandos opuestos, nunca se atacaron porque había una comprensión de las necesidades de otro. Hubo un acuerdo que se cumplió por ambos lados. En ese caso llega él, pero también Irán y Hezbollah, y por eso Hezbollah tenía tantos armamentos más que jamás entregado allí. Llegan allí y es la derrota que sufre lo que impide que pueda ayudarlos. Pero ¿qué ocurre? El temor de los árabes a Irán es mucho mayor que el que tiene Israel. Israel, como lo demostró, puede defenderse, pero como la bomba atómica los aterró. Y Estados Unidos intervino porque, habiendo sido el único país que utilizó bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, tiene una política de cero proliferación. Entre paréntesis, no hay día que en las redes de ucraniana o no se recuerde que no tienen bombas atómicas por Estados Unidos y por Inglaterra, porque el quiebre de la Unión Soviética dejó en la Unión Soviética blanca, por decirlo, bomba atómica. Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Rusia fue el Estado sucesor, pero convencieron a Rusia, a Ucrania y a Bielorrusia de entregarla. Y todos entendemos que si se hubieran tenido bomba atómica, Rusia no hubiera invadido. Como también si Israel no hubiera atacado a Saddam en 1981 destruyéndole su programa atómico. ¿Por qué Irán lo tiene enterrado 100 metros para abajo? Porque Saddam se lo mostraba a todo el mundo, se lo bombardearon. Criticaron a Israel como siempre lo critican, pero si no hubiera sido por eso no hubiera habido invasión norteamericana tampoco. Entonces, en todo ese conjunto de situaciones son las que llevan a los países árabes a apoyar de hecho a Israel. Israel, para cruzar y atacar con sus aviones, cruzó territorio árabe. Pero hubo dos guerras acá. El primer ataque, recordarás tú, fue el año 2024, no el 2025. Y si Israel no respondió, porque Estados Unidos lo obligó a que no respondiera. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre allí? Israel, y también recordemos la primera guerra del Golfo, cuando caían los Scud sobre Tel Aviv. Israel no respondió para que no deshacerle esa alianza amplia que había creado Estados Unidos hasta con Siria. ¿Qué ocurre en ese minuto? Que Israel es apoyado porque cuando llega esa oleada de 300 misiles, no se sabía qué iba a pasar. Israel confiaba en sus 3 niveles de defensa. Ahora, entre paréntesis, ojo, luego está en funcionamiento lo que se probó en esta guerra, que es el rayo láser. Exacto. Ahora, van a ser 4, y este es muy barato. Pero ¿qué viene en esta situación? Muchos son interceptados en el aire, no solo por Estados Unidos, colaboran Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Y en la respuesta, cuando el 2025, cuando ataque Israel, no fue necesario porque ya hizo una respuesta dirigida a las defensas que tenían, y ya en esa oportunidad derribaron esas defensas, la más avanzada que tenían, que eran los rusos, que no se las repusieron porque la están necesitando ellos ahora. Entonces, todo eso se dio en una forma donde hubo una alianza de hecho. Si esto se convierte en una alianza política, yo quiero ver qué va a pasar en Gaza, porque yo no tengo confianza en Turquía, pero sí la tengo en estos países. Si tú te fijas, no hay ningún país árabe que tenga relaciones con Israel que la haya rebajado a nivel o la haya agotado. Ninguno. No hay ninguno en cuyas calles se hayan dado las manifestaciones antisemitas y pro Hamas de Londres, de Toronto, de París, de Nueva York. No hay ninguno. No hay ningún líder árabe, ninguno, que haya salido con el más
antiguo y violento antisemitismo de Boric, de Petro, de Maduro, de Sánchez o de los irlandeses, incluyendo la actual presidente que acaba de ser electa. Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque ellos los tienen ilegalizados. Fíjate, los 3 países que firman la paz con Trump. Trump logró algo tan difícil como que reconociera su derrota política jamás al entregar a los rehenes. ¿Por qué? Porque extendió la presión donde correspondía. ¿Cuáles son los aliados de Hamás? Los 2 países cuyos gobiernos representan a la ideología madre, que es la hermandad musulmana. Turquía, un país no árabe, a pesar que, como tú sabes, califica de árabe a los turcos y a los iraníes que no lo son. También Qatar, ya distanciado hace mucho tiempo de Arabia Saudita. Y los que tienen a los gazatíes más encerrados que el propio Israel, Egipto. Claro. El actual presidente no era presidente, era el general al-Sisi, que le dio el golpe de Estado a la hermandad musulmana que había ganado la primera elección. Se equivocó tanto Occidente en no entender que lo que había empezado en Gaza era la primera batalla de la yihad contra Occidente. Jamás no representa a la hermandad musulmana, al Islam político. Son los mismos que entraron en conflicto con el cristianismo, con los budistas, con los hinduistas, con los chinos. A veces agredidos, como fue en el caso de la cruzada, a veces agresores. Pero no puede ser que no solo con los judíos, sino con todas las culturas que se hayan enfrentado tengan ese tipo de conflicto. No tienen nada que ver con la parte religiosa. Esa gente es lo que lleva a esta guerra, a esta yihad contra Occidente. Quienes se manifestaban en las calles de Occidente es el más serio problema que tiene Occidente. Los viejos imperios conquistadores fueron conquistados por adentro. ¿Qué tiene que ver De Gaulle con alguien que gobierna pensando los likes como... Yo preferiría a la señora de él, que parece que es más activa en la defensa de los valores franceses que el marido. Pero esos elementos tienen a Europa en la más absoluta irrelevancia. La nomenclatura que dirige la Unión Europea me recuerda en su culpar de todo a Israel, que como máximo tiene la mitad de la culpa y no toda, a la vieja Unión Soviética, que nunca tuvieron mayor influencia por esto de culpar de todo a Israel, y ellos están repitiendo exactamente lo mismo. Mira, hay 3 países europeos con los cuales he tenido una gran relación. Primero, Inglaterra. Lo que soy intelectualmente se los debo a ellos. Allá Sí, hice señor. mi máster, hice mi doctorado, fui profesor visitante allá como lo fui en Estados Unidos, también en Suecia. Primero, no lo reconozco hoy día. Ese país de la libertad de expresión, que hoy día puedan meter a alguien en la cárcel por lo que dice en redes sociales o porque le pide a un inmigrante que hable inglés. Segundo, Suecia. Tuve una relación, financié mi estudio, no había becas Chile en ese entonces, trabajando en la semana en Inglaterra y los veranos en Suecia. Uno acumulaba varios trabajos, como lo hacen muchos estudiantes. Ese país al que volví en los 90 con una relación muy estrecha con sus universidades, ese país tampoco lo reconozco hoy día. ¿Para qué decir España, donde viene mi familia? Esa España, uno pudo haber pedido la nacionalidad. Yo soy abogado español también porque hice la licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona, pero no me siento cómodo cada vez que regreso a España, cuando en los 80 fui muy feliz viviendo en un pueblito que se llama San Cugat del Vallès, al lado de Barcelona, mientras estudiaba para la licenciatura. Todas esas cosas de esa Europa
y ojalá el futuro de Israel esté unido a los árabes, a los semitas, la alianza semita como yo la llamo. Oye, Ricardo, déjame, justamente quiero tomar este hilo, porque estamos hablando de esto, de la alianza de Israel, el mundo árabe, del conflicto, la oportunidad, y te quería preguntar tu opinión, ¿qué enseñanzas pueden dejar los acuerdos de Abraham sobre la nueva diplomacia israelí? Y si podemos hablar de un realismo árabe frente a este fundamentalismo iraní. O sea, hay dos cosas que me gustaría que nos pudieras comentar porque son tremendamente importantes para el futuro. Yo creo que mucho eso depende de Estados Unidos. Estados Unidos está pasando por una época muy complicada por la polarización, lo que yo he llamado la latinoamericanización de Estados Unidos la política. Ha importado lo peor de nosotros y no lo mejor. No importa la política uruguaya, sino la de otros países. En ese contexto, nada uno ve cuán difícil de entender es una realidad que cambia simplemente porque cambia el presidente en la Casa Blanca. Antes nosotros siempre hacíamos humor con esto que era la Pepsi y la Coca-Cola. Había una búsqueda del centro, un encuentro, pero hoy día existe una división abismante, existe violencia, y esto no ha cambiado. Entonces, existe una guerra cultural más que discrepancias legítimas en torno a opciones políticas. La democracia es siempre una selección entre alternativas, y aquí ha desaparecido la palabra alternativa. Entonces, a mí me preocupa esa situación. Fue un gran acierto. Trump tiene esto que confunde, pero piensa fuera de la caja. Propone cosas que parecen alocadas, como una especie de Riviera para Gaza, Gracias. pero lo mismo pensaba Shimon Peres. Shimon Peres escribió un libro para proponer la idea de ese motor exportador en que se iba a convertir Gaza sin ninguna presencia. Israel se retiró allí, no solo llevándose a los vivos, se llevó a los muertos. No dejó un hueso, nada. Y los planes para construir un aeropuerto internacional y un puerto. Hablaba del Singapur del Medio Oriente. Claro. Y mira lo que se convirtió. Pero, por mucho que nos riamos y que todos lo rechacen, no hay ningún otro plan hoy día. Salvo algo que está condicionado, algo que no está ocurriendo, como la entrega de las armas por parte de Hamas, que no lo va a hacer a no ser que sea obligada. Fue un gran aporte porque fue una nueva lectura. No fue un tratado de paz para devolución de territorio, que fue la política israelí durante tanto tiempo, que vino a colapsar, recordemos, como lo cuenta Clinton en sus memorias. ¿Qué le ofrecieron a Arafat en Camp Davis? Le ofrecieron el 90 y tantos % de devolución del territorio, compartir Jerusalén para que pudieran instalar allí su capital. ¿Y cuál fue la respuesta? Desatar la nueva intifada. Incluso nunca hubo una contraoferta. Tampoco se lo hizo a Olmert cuando se lo propuso a Abu Mazen, el actual presidente vitalicio. Nada. Nunca ha habido una contraoferta. Ahora, recordemos que estos rechazos vienen no desde ahora, sino del año 47, cuando se rechaza la propuesta británica que llamaban la Comisión Peel por Lord Peel, que fue el que la encabezó. Claro. Que fue exactamente lo mismo que vino a proponer las Naciones Unidas al año siguiente. Pero ¿cuál es el elemento importante? Que los pactos de Abraham tienen la idea incorporada de paz, tecnología israelí a cambio de inversiones árabes, en un lugar donde hace mucho tiempo están trabajando para un día en que el petróleo no sea tan importante como antes. Los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora la visita de Trump sirvió para mostrar lo que está haciendo Arabia Saudita. Están en un gigantesco proceso de modernización, tanto que el rey se lo entregó a uno de sus hijos, cuya primera labor fue encerrar en una de las habitaciones de los hoteles 7 estrellas que tienen a la élite local para decirle que las cosas habían cambiado.
Están en un proceso de modernización que lo están haciendo con mucho cuidado para no repetir la experiencia del Shah de Irán. Por ejemplo, se anuncia hace no mucho tiempo que las mujeres van a poder manejar o salir Exacto. sin tener la compañía masculina. Todas esas cosas se están haciendo y también se están construyendo, y por eso, ojo, la clave de la reconstrucción no está en Europa, está en las propias empresas constructoras que construyen en esos países. En Arabia Saudita están construyendo ciudades ecológicas de la nada en el desierto. Están pensando para su mundial en estadios que están en lo alto de un edificio. Hay mucho de eso y ese es el ambiente que rodea a Israel. Ahora para Israel vienen decisiones difíciles. Si no existe el Estado palestino es por el total rechazo palestino a esa idea de convivir con un Estado judío. Hay mucha gente que nunca ha leído la resolución de las Naciones Unidas. ¿Sabe dónde el Estado palestino no se menciona? Porque palestinos eran todos. Como turco era mi abuelo acá, a pesar que él se sentía griego, porque llegaron con documentos de allá. Claro. Y polaco era mis abuelos, ¿cómo se llama? Europeo, porque llegaron del Imperio Austrohúngaro, en una parte de Polonia que pertenecía al imperio, y mi abuela era vienesa. Y cuando llegó a Chile le agarró, desgraciadamente, una depresión que nos acompañó toda su vida, porque cambiar Viena por Mulchen en 1920 y tanto Muy difícil. era un cambio demasiado brusco. Y en la casa de ella estaba, todos los días se le rendía homenaje a la hora de almuerzo al emperador. Su padre trabajaba para ello y tenía fotografías autobiografiadas de Teodoro Herzl, que había estado en su casa invitada por su padre. Era otro ambiente. Entonces, en esa realidad, esas realidades son las que aparecen de repente, y en el Medio Oriente surge esta posibilidad. ¿Cuál fue el problema? Que fue criticado duramente. Se decía que iba a ser la cuarta o la tercera guerra mundial por la pelea entre republicanos y demócratas, donde hay gente que no le gusta a Trump no por lo que hace, sino por todo lo que dice. Entonces se da una situación en la cual es difícil pronosticar el futuro. Lo único seguro es esta pelea que tienen con China. Y ahora, cuando se dieron la mano Xi y Trump, hay algo nuevo. China se ganó el lugar para negociar como iguales. ¿Por qué? Porque respondió con lo que tiene un monopolio en esta larga siesta que es geopolítica que se ha dado a Estados Unidos de las tierras raras. Exacto. Entre paréntesis, Estados Unidos quiere conseguir tierras raras donde puede. No. Australia, Ucrania, y a mí no me cabe en la cabeza que ningún líder latinoamericano haya llegado a ofrecerle lo único que quiere escuchar. Incluso países que están ayudando. No ha llegado Milei ni siquiera a hacer eso. No ha llegado la oposición venezolana, porque el problema en ambos países no es que se interese, si ya está muy interesado desde el momento que lo está ayudando, es que se desinterese. Esa flota no la pueden mantener más allá de semanas o como máximo un mes. Entonces, ¿cómo se desinteresa? Logran que se desinterese estableciendo una relación de largo plazo que lo entendió Ucrania al final. ¿Te acuerdas de esa pelea que tuvieron en ese reality que hace Trump todo los días? Eso es lo único seguro, la pelea con China. Pero ahora decidieron negociar. La negociación con Rusia, con la Unión Soviética, fue la detente, después de que tuvieron a punto de ir a la guerra por Cuba. Y ahí fue entre dos, nada más que dos. El europeo era tan irrelevante como son hoy día. Yo espero que sigan, esa fábrica de antisemitismo siga siendo tan irrelevante. Prefiero a los árabes por la relación que hemos tenido con Egipto.
Egipto sigue sus intereses y existen problemas como tienen todos los países que tienen frontera común. Nosotros no tenemos embajador con Bolivia. Bolivia desde los 60 del siglo pasado y nada cambia. Pero sabemos a qué atenernos con ellos, sabemos que podemos conversar con Turquía para los efectos de no atacarnos mutuamente en Siria, y todas esas son realidades porque ¿qué operan? No operan con los likes, no operan con el antisemitismo que tienen en la sangre, sino operan con intereses. Hemos convivido décadas con Egipto en esta realidad en el Sinaí, le hemos devuelto el Sinaí y se dio una realidad que de ningún país árabe ocurrió lo que sobró en Occidente, sobre todo en Europa, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, decirle a Israel que no tenía derecho a ganar la guerra. ¿Por qué? Porque ellos, uno ve que tienen sus propios intereses, pero ninguno hizo nada por entorpecer militarmente a Israel, nada. Y eso, lujo que no tuvimos ni siquiera con Estados Unidos durante esta guerra. Oye, Ricardo, ha pasado el tiempo, hemos conversado mucho, la verdad es que vamos a tener que tener varios capítulos, parece, porque sigue siendo muy, muy interesante. Déjame hacerte una última Sí, pregunta. sí. ¿Qué significa hoy ser judío en este mundo tan polarizado? Yo sigo, yo sigo con la definición que tiene la agencia judía hasta el día de hoy, porque tú ves que son los antisemitas quienes definen lo que nunca Israel ha definido, quién en una ley, quién es judío y quién no lo es. Entonces, es judío aquel que se siente en la práctica como judío cuando llega el momento de la inmigración. Y yo creo que eso sigue siendo válido. Y nosotros enfrentamos un problema. Creo que las comunidades judías deben despertar al antisemitismo, incluyendo la norteamericana. No se puede seguir como si nada hubiera pasado. Segundo, hay que enfrentar también el fuego amigo. Hay tantos judíos que aparecen judíos por Boric o judíos por Jadwe en Chile. Lo mismo se da en lo que hemos visto. Dos Ajá. actitudes, dos actitudes. Inglaterra. En Inglaterra pasó lo mismo que está pasando hoy día en el Partido Demócrata, en el Partido Laborista, que fue tomada por un antisemita declarado como Jeremy Corbyn. Hubo una reacción fuerte de los parlamentarios judíos dentro de ese partido, de la comunidad, que recurrió a lo que tiene Inglaterra y aún mejor Estados Unidos, una fuerte protección legal y de derechos civiles. Y uno no ve que haya existido entre los demócratas una reacción parecida ante el desafío que se planteó en Nueva York y en otras municipalidades que han recibido, y eso es grave. Es una legitimación de lo que empezó en las universidades. Por algo, siendo el 4% de la población, el FBI dice que concentra la mayor cantidad de ataques religiosos en Estados Unidos, judaísmo. Creo que llega una época de autoafirmación judía, de orgullo judío y también enfrentar que esas personas que causan tanto daño, vestidos de religioso o de laico, que llegan a las manifestaciones y que le permiten a los antisemitas decir que ellos son solo antisionistas y no antisemitas porque tienen un amigo judío. Alguien que llega a esas manifestaciones a decirle que tampoco quieren a Israel, como por lo hecho siempre han participado en las reuniones de las Naciones Unidas al respecto o han visitado a los ayatolas. Todo eso creo que exige una etapa de clarificación y una definición pública, que cuando toman esta actitud es a título personal y normalmente son gente que tienen un apellido o lo tuvieron, pero no tienen ninguna vinculación comunitaria, cero, nada. Y todo eso debe ser sabido, que son posiciones individuales que también existen en una democracia como Israel y mucho más fuerte que esto. Oye, bueno, han sido minutos maravillosos y la verdad que conversar contigo, con Ricardo Israel, es recordar que defender a Israel no es solo defender a un país, sino que estamos hablando de un pueblo que ha dado al mundo el concepto de justicia, de ética y de libertad individual. Oye, gracias Ricardo por este diálogo que nos permitió unir historia,
razón y conciencia. Bueno, y a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando alrededor del mundo, los invito a seguir esta La conversación. propaganda, la No, propaganda, no, de todas maneras. No, no hay nada sin propaganda. no, no, de todas La maneras. Hay publicidad. que leer este libro, ¿ah? Hay que leer Lo este único que libro, En tienen que Defensa de hacer Israel. es ir con este título y con el nombre del autor a Amazon y se lo hace llegar en un par de días. Listo, acuérdense, amigo, yo voy a hacer el llamado ahora. Amigo, en Amazon, súper fácil, amazon.com. El libro está ahí disponible, lo vamos a colocar ahí. ¿Tengo tiempo para contarte algo más? Dale, dale, dale. Mira, este libro, además es muy barato porque quienes me lo publican, el Inter-American Institute for Democracy tiene un fondo editorial para que cobrar por los gastos administrativos y no el costo del libro. Ahora, nunca me había pasado este libro 24 que escribo entre editados en inglés, castellano, etcétera, etcétera. Pero nunca me había pasado que la última corrección me la pidiera la inteligencia artificial. En serio. No, si es verdad. Y no le hice caso después de releerlo. ¿Por qué? Porque me decía que había muchas cosas repetidas, lo cual es cierto, pero están repetidas en contextos muy diferentes. Por ejemplo, Obvio. está repetido lo de los antecedentes históricos, la creación de Israel, bla, 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 y también temas como las acusaciones que ha recibido Israel de genocidio y otros, que hay un análisis jurídico y también lo que ha aparecido por parte de los dirigentes políticos o en los tribunales. Entonces, pero no deja de ser ilustrativo de los tiempos que estamos viviendo. No me había pasado Maravilloso. antes que mi Maravilloso. lector Pero en fuera todo la caso, lo inteligencia importante artificial. aquí, Ricardo, oye, lo importante, Ricardo, es que vayan a Amazon, busquen el título, busquen tu nombre, lo compren porque es una maravilla de libro. O sea, ustedes pueden darse cuenta que después de esta conversación, pero genial, los invito a que lean el libro y a que naturalmente uno se pueda poner a pensar que Israel no es un acto de política, es un acto de humanidad y lo que estamos presenciando hoy día justamente son cambios enormes. Ricardo, te quiero agradecer estos Muchas gracias maravillosos a ti, minutos, ¿eh? pero compren el libro, ¿ah? Oye, y a toda la gente que nos está viendo, tenemos un par de capítulos que vienen que son fabulosos, de gente que está en Asia y de gente que está en Estados Unidos. Así que van a ser unos momentos maravillosos de encuentro con temas tan valiosos como los de hoy día. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias Y a nos ti por la vemos invitación, ¿eh? Seguimos en en un contacto, Robert. próximo Café con Cabana.